Candela con Enrique Encinosa y con Manny García de coanfitrión. Se honra hoy en presentar a un hombre poderoso. ¿Ok? Poderoso porque él es el director del Miami Power Team. Y déjame decir, cuando yo escuché eso por primera vez, fue hace como 15 años, yo tenía el programa de radio en La Poderosa. Y un colega me dijo, ¿por qué no traes al Miami Power Team? Le dije, está bien, si lo recomienda, yo lo traigo. Y pensé, bueno, deben ser motocicletas, carreras de carro, deben ser levantadores de pesas. Y se me apareció Miguel Sánchez, que es un hombre tan decente que yo no he conocido nunca a nadie mejor que él. Eh, y lo he bautizado, aunque yo no soy religioso, San Miguel de Kendall. ¿Ok? Porque Miami Power Team lo que ha llevado a cabo ha sido ya 3 décadas de ayudar a niños discapacitados, a niños enfermos, a niños que están muriéndose, a niños que tienen enormes problemas. Y todo lo ha hecho de gratis. Ha creado una organización de voluntarios de gratis. Y, y verdaderamente su trabajo es increíble. Así que bienvenido, San Miguel de Kendall. Gracias por el bautizo. El nombre sí está grande el nombre. Un abrazo encinoso a ti, a tu esposa, a Manny, que están en este programa maravilloso, porque es importante lo que ustedes hacen, llevar mensajes a la comunidad y que tú, que tuviste tantos años en la radio, que no te vences y que aún sigue de donde sea, pero ahí sigue, que es importante, es muy ¿Eh? importante lo que hacen. Bueno, pues gracias por la invitación de nuevo, que he estado tantos años, como 7 años estuve en tu programa y creo que eran los jueves, no recuerdo el día exacto. Y ahora pues ya 2 o 3 programas que has hecho, pues te lo agradezco de nuevo. En nombre de todos los que el mensaje llegan. Tú ¿Cómo rompiste está el récord. Miami Power Team ahora? Bueno, ya cumplimos 31 años, que parece una cosa así tan simple, 31 años. Hace poquito me llamó una madre y trajo a su niño. Imagínate tú, tenía como 8 años, así que 40 y tú lo miras y wow, 40 años, pero era niño cuando vino y se inscribe voluntario. Otro muchachito que estuvo 30 y pico de años, ya han pasado los años, y ahora 30 y pico años, pues voluntario, y fueron de los niños aquellos primeros que ayudamos. Bueno, No, y tienes Elmer, a Elmer. y Helmer, que tú conoces, él sigue con sus niños. ¿Tú sabes lo que es regresar? Que fue uno de los primeros. Y que después regrese con un niño, 2 niños, 3 niños, 4 niños, igualito a él, que son, le llaman little people, enanitos. Y es increíble. Y él fue una de las primeras personas que fuimos a visitar a su casa y después fuimos a visitar a la escuela. Pero bueno, para decirles más o menos algo para las personas que no conozcan, el Miami Power Team es como una esperanza. Primero, como padre, nunca pensé jamás que iba a dirigir ninguna fundación de ningún tipo. En específico esto de niño que me toca tanto el alma, ¿no? Fui a visitar a un cliente y me encontré en esa casa un joven, Edward Velázquez, con toda la cosa esa de un joven que quisiera que fuese tu hijo. Regreso al año después, la sorpresa. Un muchacho sentado en una silla de ruedas, cuadripléjico, manos y piernas mirando al piso. Señora, ese es el muchacho aquel que yo conocí. ¿Qué pasó? Alguien endrogado, borracho, lo chocó y ahí estaba Eric, sin saber quién es, sin hablar, sin mover manos y piernas y un vegetal. La madre aquella te hablaba con un dolor profundo, enorme, muy difícil que uno pueda transmitirlo. Y habían Biblias abiertas con diferentes versículos y páginas en toda la casa. Me tocó aquello y le dije a mis hijos que quisiera que fueran a ver un amigo y fuimos, la mamá contentísima, que era la primera visita que tenía su hijo. Y fuimos, le hicieron un show ahí de cata y cosas y no reaccionó Eric, no miró para nadie. Un dolor enorme, le digo yo a mis hijos, él está ahí, pero no puede responder. Giovanni me dijo, papi, pero está respirando. Me tocó. Nos fuimos de allí como que se quedó algo sin resolver. Como padre uno siempre estaba preocupado por desarrollar valores humanos en los hijos.
Y eso fue una oportunidad para mí como padre de exponerlos, como mismo los ha enseñado en la casa, llevarlos a la realidad. Le pregunté si querían ir otra vez. Y ahí nos convertimos un año, 1994, visitando a Eri todos los meses. No te voy a decir que fue rápido. A mediados de año, el Eri, que lo habían negado en el Hospital Baptist, recibirlo para darle terapia porque era un vegetal, que el Hospital Jackson le iba a amputar la pierna izquierda. Uno de mis hijos, tirado en el piso, le dio movimiento a la pierna izquierda. El otro ayudó y empezó a levantar la pierna poco a poco. Le decían la pierna, y Eri levantaba el pie y se lo ponía en la mano. Empezaba a coger la cuchara, ayudado por ellos tres, y empezó a comer solo. Y siempre cuando nos íbamos, el más chiquito Michael le decía, Michael. Y una de las veces que estábamos reunidos, sí, reconoció quién era Michael. Michael. ¡Buah! Tremendo momento. Yo creo que el Miami Power Team nació ahí. Dolor humano. Niños ayudando a niños y un dolor real. La señora Daisy le lleva ahora a su hijo al hospital de nuevo. Mi hijo no es ningún vegetal. Busco ayuda. Mueve las piernas, ya come solo y dijo una palabra. ¿Y quién le va a decir a una madre así que no? Allí empieza esta historia de una madre dolida, pero feliz a la vez, contarle esta historia a otras mamás que están ahí con niños con casos similares en sillas de ruedas y ciegos. La señora Daisy me dice, ay, señor Miguel, me da pena, pero hay una madre que tiene un niño que no tiene amigos. Nunca ha tenido un amigo. Y quiere que si le puedo dar el teléfono, no, déle mi teléfono. Me llama la madre que no tiene amigos. Pues para allá vamos. Otra madre, mi hijo jamás ha tenido un juego con nadie. Juega solo. Usted puede visitar un día, mi hijo. Dígame, yo voy. Cada 2 a 4 horas, todos los domingos, durante ese año, estuvimos visitando a 25 niños así. Y un día, ya eran muchos niños, muchas mamás llamando, y dije, bueno, yo voy a tomar una decisión que voy a hacer. Y hablé con mi esposa y hablé con mis hijos, todos dijeron que sí. Y dije, ok, perfecto. Entonces registré el Miami Power Team. Miami, primero que éramos todos de Miami. Power, poder, team, equipo. El poder que tiene un equipo cuando trabaja juntos, cuando se une, cuando hay un esfuerzo en común, se pueden lograr muchas cosas. Y como estábamos en esa época en el karate, era usar el karate, la fuerza del karate, que puede romper un ladrillo, que puede romper una tabla, darle movimiento a una mano, a una pierna. Tiene algo que tiene un mensaje muy profundo. Y después esos 25 llegan a la escuela y recuerdo que una maestra nos contó, que ella, si un día ella ve esta historia, señora Hanania, nunca se me olvida, que un día me dice, ya tengo que llamarlo a usted porque cada vez que hablamos aquí, el niño dice, maestra, monté caballo. Y yo lo miré así, sentado en una silla de ruedas, montó caballo. Ah, eso fue un sueño, ¿no? Maestra, hice karate. Oh, hiciste karate. Y todas las historias que nosotros hacíamos en esas casas, el niño llegaba a la escuela hasta que un día, maestra, mire. Y cuando ve la foto dice, wow, tú montando caballo, oh, karate. Y entonces empieza la maestra a ver aquello y me llama para decirme esa historia. Y yo pensé que era un deseo del niño, pero ahora veo que ustedes están haciendo esto. Ustedes quieren ser parte, aquí tengo varios niños en las clases. Y empecé a ir a esa escuela y los maestros presentaban ya el trabajo del Miami Power Team a los niños y a los padres. Y ahí entonces fue creciendo y digo, wow, entonces ya se convirtió en una cosa que ya no, mis 3 hijos ya que no podían ellos solos. Se agregaron otros 4 y eran 7. Y seguimos así. Ya han pasado más de 2.000, 3.000 niños que hemos ayudado. Una experiencia maravillosa, de verdad que sí. Nosotros los seres humanos tenemos un compromiso. No es criticar y solamente decir cosas que realmente no vamos a hacer. Tenemos un compromiso con la sociedad que nos rodea. Y como seres humanos, la primera cosa que debemos hacer es extender una mano a aquel que no puede hablar, que tiene un dolor profundo, que no puede comunicarlo. Y si es un niño, yo creo que hay que concentrarse más en cómo resolver la situación de ese niño que no puede hablar, que no puede mover las manos, no puede mover las piernas y no puede llorar ni gritar
para pedirte ayuda. Como ser humano, estamos comprometidos a resolver ese problema. Tenemos que ser sinceros con el alma. Hay que sentirlo, lo que sienten esos padres, el dolor de ver a su hijo o a su nieto en una silla de ruedas, porque le queda un año de vida. No poder jugar, no poder correr, que nadie lo salude, que no tenga un amigo. No. Y usted va a escuchar eso. ¿Y qué usted va a hacer? Usted no va a hacer nada. Es un compromiso social de brindarle una oportunidad a esos angelitos, porque son ángeles, para que caminen, corran, hablen. No pueden hacerlo, préstale las piernas, préstale tu brazo, préstale tus ojos, y a través de ti vas a ver el logro. Y un niño va a caminar sentado en una silla de ruedas, ¿sí? No puede jugar, no puede correr, pero si lo empujas, está en una silla de ruedas, corre, juega. Nunca ha jugado pelota, está loco por jugar porque no puede levantar los brazos. Préstale tus brazos. La cura está en el alma primero. Y si ayudamos a la sociedad desde niños, de seguro vamos a tener mejores seres humanos. Y alrededor nuestro, donde quiera que estemos, una persona que haya ayudado a alguien, un niño que ayudó a otro niño, que conoce lo que es no tener vista, no tener brazos, no tener piernas, no tener amigos, pasar hambre, ese ser humano va a ser mejor persona. Y el compromiso del Miami Power Team es eso, desarrollar valores humanos en niños para que ayuden a niños y sean mejores personas y extenderle una mano amiga a ese que no tiene a nadie, a esa madre que nadie la escucha, a esa abuela que no tiene a nadie para contarle y gritar su dolor. Ese es el Miami Power Team. Y la misión nuestra es cambiar eso. Invito a todos que se unan de verdad al Miami Power Team porque es una familia que da esperanza, sinceramente, de lo que está alrededor. Pero la madre ve al niño sufrir, lo siente y más que el niño posiblemente. El dolor de una madre, una abuela, un abuelito, ver a su nieto encerrado en un cuarto a oscura, solo, imposibilitado de hablar o de caminar, de mover manos. Y cuando oye la esperanza, cuando oye sueños, cuando oye cosas maravillosas y miran hacia su silla de ruedas o hacia una esquina y ven a su nieto, a su hijo sentado o a su niña que no tiene futuro, que nadie lo saluda, que nadie comparte una sonrisa, debe ser uno de los dolores más profundos que puedan existir, que el ser humano pueda decir que es dolor. Porque pasar hambre, bueno, pasar hambre, pasar frío, necesidades, un día puede estar cubierta y puede ser que una noche te cubras o el dolor se quite con una comida del estómago. Explica bien porque Manny nunca ha pasado hambre. No, Manny. eso no es verdad. Yo nunca me siento lleno. Es diferente. Eso es diferente. Muy bien explicado, ¿no? Oye, y Oye, entonces, pues, es que estás haciendo las secciones de pintura, ¿qué proyectos estás haciendo ahora? bueno, ahora fuimos invitados en marzo 21 y 22, que después te mandaré los anuncios. Fuimos invitados a un festival que hay, no recuerdo cómo se llama, va a ser en Homestead, un festival que se va a hacer ahí, en el lugar ese de la 248 calle, la 187. Es algo de Spice Park, es un parque que se llama algo así. Y entonces vamos a tener una mesa del Miami Power Team allí. Y esas personas tenían antes a Make a Wish y tenían a dos o tres corporaciones grandes. Alguien le habló del Miami Power Team, me llamó y me dijo, mira, ¿qué tú puedes ofrecer? Explícame lo que tú haces. Y dice que yo no lo había convencido todavía. Y cuando le dije, bueno, mire, si usted va a ser un patrocinador mío y usted va a recaudar dinero, yo le voy a dar la cuenta de banco y le voy a dar el código para que usted entre a la cuenta de banco y vea lo que usted me va a dar y en qué se va a emplear. Aquí nadie gana nada, todo es para los niños, nosotros no tenemos entrada de ningún tipo. Y dice que por haberle dicho eso, quitó a las fundaciones que tiene y ahora cada 3 meses tiene un festival y todo lo que se recaude va a ser para la fundación. Y me va a dar una mesa fija. Por ejemplo, esta vez me dio el parqueo. O sea, todo lo que se recaude en el parqueo, búscate voluntario, recoge tú, cobra tú la entrada al parqueo y eso es de la fundación. Y bueno, el problema que pasa es que yo no cojo cash. O sea, me haría falta que alguien de ustedes sea, yo que necesito que se certifique que se recibió
y que se depositó, porque esa es una de las cosas que yo siempre me he cuidado mucho de no tocar ningún cash en el bolsillo ni nada. Y entonces pues el hombre dijo, mira, ahora más todavía, cada 3 meses tengo un festival. Y yo, bueno, ok. Y entonces es una cosa muy buena porque se puede invitar al público que asista, voluntarios que se registren, madres que tengan niños con discapacidad y que puedan ir allí, conocer lo que hace la fundación y registrarse y darle publicidad al evento para que las personas vayan, asistan. Y es importante. Eso es lo que es la comunidad. Y la primera semana de marzo tenemos un taller de pintura que las personas que quieran interesarse por participar, patrocinar, llevar algunas canvas, llevar algún color de esto que se llama acrílico, que es lo que los niños utilizan, pues No, no creyones, no Sí. creyones. No, estos son artistas de verdad. Ya me han dicho Pintura, ellos ¿verdad? mismos. Ellos me dicen, no, Miguel, no, aquí, fíjate que en la casa no quieren pintar porque le dan una hoja y un crayola. Y yo, no, 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 no. Ellos vienen al Power Team porque tienen su astil, tienen su mesa, tienen sus canvas y tienen allí todas sus cosas como si fuera un profesional de verdad. Y tienen los Aparte, voluntarios que los ayudan. y aparte tienen voluntarios que le sujetan las manos, que le ponen las pinturas. O sea que eso es una ventaja extraordinaria y el niño tiene un momento especial. Y esa pintura que ese niño va a realizar allí, la va a guardar para cuando llegue un festival específico que vamos a hacer 1 o 2 veces al año, que este año pues pensamos para mediados de año, que el niño tenga la oportunidad de ser un artista real y exponer lo que él ha dibujado, lo que él ha pintado, su dolor, su alegría, su tristeza, sus nostalgias, sus cosas maravillosas, sus sueños, ahí plasmado en un cuadro y usted, persona que escucha, va a tener la oportunidad de participar ayudando, comprándole al niño directamente, pagándole ahí a la familia el valor del cuadro, que van a ser siempre $50, que va a valer su Canva. Y ese dinerito que tiene ahí, eso aparte que es una cosa que le va a servir a él de algo gratificante, porque fue un artista, es un artista. Usted viene y le Además, paga. se está ganando dinero para ayudar a su familia. Ajá. ¿Ve? Porque recuerdo el caso de uno que es lo que le Gabriel, quería comprar a Gabriel, la madre. Gabriel, que estaba la mamá todo el tiempo metida ahí, sentada en un requinable de eso en el hospital y la veía tantas veces en un requinable que le compró, le compró un reclinable para la casa. Y vieron $300 y pico. Bueno, Gabriel cuando viene pinta 20 30 cuadros. Es increíble Sí, la sí, capacidad. es una máquina de pintar. Y él se está pensando y lo suma y lo guarda y tiene su plan. Y cuando llegue, ya él está pensando, ya cuando llegue este momento, ya él está calculando más o menos cuánto va a reunir. Y Porque eso es explícale a la audiencia cuántas operaciones ha tenido Gabriel. bueno, a Gabriel ya pasó las 38 entre 38 y 42 operaciones. El Wow. cráneo se lo han abierto de lado a lado para, imagínense ustedes, ponerle hasta metales, diferentes cosas que le han puesto al gran Gabriel. Las manos. Tiene 2 dedos nada más porque están unidos. Los dedos están unidos. Le han hecho varias operaciones en las manos para lograr separar los dedos, pero uno solo se pudo separar, los otros no se han podido separar. Lo mismo lo tiene con los dedos de los pies que están unidos. Casi no puede hablar. Le atravesan como por los pómulos unos hierros largos para sacar los pómulos hacia afuera porque tiene ausencia de huesos y entonces hay que extraer, sacar un poco hacia afuera por lo que se va introduciendo hacia adentro y le impide después poder hablar, masticar ¿Y y qué comer. edad tiene ahora Gabriel? Ya tiene ya 17 años. Lo tenemos desde que tenía 5, 4 años y medio. No, lo hemos visto crecer. Bueno, ustedes mismos, ustedes han Y ahora habla compartido. con una voz así. Ah, sí. Tú y tu esposa Ilia, ¿cuántas veces ustedes han ido a actividades y han estado con él sentado en la mesa? ¿Cómo los conoce ustedes? ¿Cómo le tienen el cariño y el aprecio, la mamá, la familia? Ustedes, porque ustedes realmente no solamente, yo quiero decirlo públicamente, Encinosa y su esposa Ilia no solamente están hablando del Power Team como una cosa que ellos están hablando, ¿no? Ellos han participado por unas cuantas lugares, en las cuantas exposiciones, en unas cuantas actividades, conocen a varios niños, han estado sentados con los niños y los conocen las historias, han vivido momentos con nosotros. Por eso que es bueno que la gente
tenga yo lo considero oportunidad, porque conocemos otro lado del mundo, un lado que existe que no queremos pasarlo, no queremos vivirlo. Por supuesto, nadie quiere vivir un momento desesperante, de agonía, de tristeza, y menos en un niño. No queremos sentir eso. Pero a veces el dolor humano tenemos que entenderlo porque es la única forma de identificarnos. Y el ser humano no solamente es ir a la iglesia, decirle perdona, no, no, hay cosas que tenemos obligaciones como seres humanos. El altruismo es una cosa que está en el alma, es un sentimiento que está flotando en el aire, pero tenemos que identificarnos con eso. No solamente es continuar el mañana, cada día, en lograr y lograr cosas y triunfos, pero si tú no has aprendido a entender a la humanidad, su dolor, su tristeza, sus emociones, entonces, ¿qué somos? No somos seres humanos verídicamente. Y por eso que una de las cosas de la fundación, cuando a mí me preguntan qué es lo que hace Miami Power Team, son varias facetas. La más importante es extender una mano amiga a los niños con condiciones terminales que están en espera de órganos, de trasplante de órganos, niños que están con una discapacidad física, mental, visual, porque muchos también han sido o son ciegos. También la esperanza motivadora de ayudar a formar mejores seres humanos. Porque lo hice yo, no es decirle a una persona, ponga a su hijo a ayudar a los demás. No, lo hice yo con mis tres hijos, mi esposa y yo lo hicimos. No es que yo te digo a ti, ponga a tu hijo en servicio social, a que ayude. No, no, yo lo hice con mis hijos, que tenían 5, 9, o 7 y 9 años de edad. Y eso. No, y uno de mis hijos también participó. Oh, y mira, Daniel fue parte, incluso tuvo como si fuera un departamento, él se encargó de ciertas, inclusive una vez que hubo una comida en un restaurante, organizó un evento, después nos citaba aquí en un lugar que era de jugar, todos los meses teníamos un día, porque mira, ahí tienes una idea, mira, cuando el ser humano, primero como tú le educas, ¿no? La primera cosa es la base en que ese niño nace, en qué hogar. Si hay una formación humana, cristiana puede ser también, pero si no lo ponen en prueba, no es cristiano, hay que ponerlo a prueba, hay que hacer las cosas. Si hay una cosa humana y tú aprendes valores, al final de la vida tú vas a hacer lo que tú aprendiste. El mismo Daniel, desde que conoció la fundación, se acercó y nos ayudó, consiguió los caracteres aquellos que eran, ¿cómo se llaman eso? Que eran con superhéroes, ¿cómo se llaman? Sí, Batman, Wonder Sí, Woman. él estaba en un club que hacían algo así, nos consiguió unas entradas. Mira, Gabriel y como 15 niños más, él le consiguió la entrada que eran de cartones. Y esos niños casualmente, ellos coleccionaban esas carticas, tarjetas, y esos mismos superhéroes, tu hijo participaba en un evento y los invitó, y ahí le consiguió tickets allá. Después hicieron una comida en un lugar que él trabajaba y un salón, nos hicieron una fiesta. Después fue a trabajar acá en este lugar donde los niños juegan y habló. O sea, el ser humano cuando tú le expones y conoce el dolor o conoce el resultado, o conoce el amor, o conoce la misericordia, como quieran llamarle, dos cosas. La escuché, la miré y me retiro o participo. Déjame decirte, con Miami Power Team, yo creo que hay gente que quizás no quieren ser voluntarios porque dice, vos estar lidiando con un niño lisiado, un niño ciego, eh, lo ven como una tortura, como un impedimento. Pero vaya, cuando tú ves la reacción de algunos de estos niños, la integridad que tienen, eh, encarándose a la muerte, a enfermedades, a operaciones, verdaderamente llega un momento que tú dices, esto es maravilloso. Y te vas siendo voluntario, te vas de un día de trabajo así, sintiéndote bien porque te has dado cuenta que a pesar de todos los problemas que tú tengas, ese niño tiene más problemas y está lidiando mejor que tú. Y eso es una gran enseñanza, Enrique, para muchas personas. Y yo te lo digo porque a mí me pasó una vez que yo estaba con otra persona y eran en ese tiempo después del 2008 y estábamos lamentando económicamente como estábamos y estábamos en un lugar público y en eso pasó una persona
en una silla de ruedas de esa eléctrica, pero se veía que casi no se podía mover. Y yo miré a la otra persona y dije, ¿tú sabes qué? Yo no tengo problema. Y él me dijo, no, es verdad, no tenemos problema. Y yo creo que ahí es donde tú lo ves con estos muchachos que no se rinden, los padres que no se rinden, porque el amor de un padre, como dijo Miguel, es para siempre. Y tú lo ves con muchos de estos muchachos y cómo van progresando poco a poco. Porque muchos de ellos, yo creo, Miguel, que tú puedes hablar de eso, le dan un tiempo de vida muy corto Ujú. y lo superan por Sí. muchos años. Pero antes de que Miguel hable de eso, quiero hacer dos cosas. Quiero recordarle a la audiencia dónde estamos, en qué servers. Y quiero que Miguel entonces le diga a la audiencia dónde pueden inscribirse para ser voluntarios, dónde pueden enviar fondos o ayuda, lo que quieran, dónde pueden comunicarse con él. Este programa, igual que el programa de historia, se ve en Rumble, en Telegram, en X, en True Social, Signal, YouTube y Facebook, o como dicen los cubanos, YouTube. Así que, Miguel, si alguien que está viendo este programa quiere ser voluntario, si alguien Ok. que está viendo este programa quiere ayudar económicamente, O tiene un niño y no conoce de este programa y tiene un niño que puede ser sí, que ayudado. puede. Ok, usted puede tener un niño con una discapacidad, usted puede tener un vecino, usted puede tener un empleado, un amigo que te conozca, que tenga un niño con una discapacidad, le puede dar el teléfono nuestro, es el 786-586-9150. 786-586-9150 es el teléfono nuestro. La página web donde usted puede hacer una donación, la puede poner directa y puede ponerlo por PayPal o tarjeta de crédito. Lo puede poner una sola vez o lo puede poner permanente que entre automático como usted desea, como usted pueda. La página es Miami Power de Poder Team de Equipo, que es el nombre de la fundación Miami Power Team. .org de organización. Miami Power Team.org es la página nuestra donde Esto él puede está, ver el teléfono y puede ver la dirección. esto está saliendo, Miguel, no te preocupes. Esto que tú Perfecto. estás diciendo está saliendo para que el público lo vea. Ya, y Y pueden entrar a además, nuestro canal de YouTube, Miami Power Team Channel, y pueden es ver el todas estas canal historias. si usted quiere ir al canal de YouTube Power Team Channel, Miami Power Team Channel, ahí usted puede ver diferentes empinadas de papalote, las fiestas que se han hecho, los regalos de Navidad que se le han hecho a los niños, reuniones, pinturas, de todo. Y de verdad que vale la pena. ¿No? Hicimos esta última, hablando de lo que Manny decía, esta última Navidad tuvimos como unos 280 a 300 niños, de los cuales habían unos 18 16 que pensábamos que siempre la ciencia se confunde mucho. Estipula por ciertos parámetros que el niño ya está en los momentos finales y ya pues no, a veces los padres le dicen que mejor no salga porque se va a complicar. Pues nada, pues estos 16 18 padres se unieron al otro grupo y dijeron, bueno, si el niño tiene una momento final y no puede salir, entonces de todas maneras, si dicen que va, entonces ¿por qué no lo va a sacar? Entonces, pues lo sacan para que conozca el mundo, para que viva un rato feliz, para que comparta, para que esté rodeado de otra cosa que le dé vida. Entonces hicimos esta Navidad, a todo el mundo se le da, como siempre, le damos $100 a cada niño y $100 a su hermano y estuvimos en By Brothers, que es uno de los sponsors. Pizza Hut sigue siendo sponsor y Trust Clinical son los sponsors que siempre están. Patrocinaron a 100 niños cada uno, que son $10,000. Entonces, eso pues nos da una esperanza grande como ve que un sponsor se acerca y dice, oye, aquí tiene, pero yo como todos los años hago, digo, mira, yo quisiera, para que el que esté escuchando, que no solamente da la donación al Miami Power Team,
usted puede patrocinar directo, usted puede hacerse cargo de la entrega del dinero. Usted va allí y lo entrega. Si usted hace una donación directa al Power Team porque se necesita depositar, pues nosotros compramos las tarjetas, se las damos a usted y usted la entrega. O sea que si usted dio para 50 niños, usted dio $5,000, yo le voy a entregar la tarjeta que usted dio. O sea, simplemente, o usted lo compra usted, o si quiere darlo cash, venga y se lo entrega a la familia. Siempre es una decisión que a veces no es organizada, porque cuando entregas cash no es organizado, pero yo le doy la facilidad a la persona que venga y lo entregue personalmente, porque yo me he dado cuenta que hay una satisfacción doble. La persona viene con sus empleados o viene con su familia y lo entrega. Y eso es importante. Mira, Marcel Felipe una vez vino con su familia y entregó a los niños. Y así un grupo de personas que viene y lo entrega directamente. Hay un regocijo doble porque ves a la familia, ves al niño recibiendo la donación directamente. Y eso es muy bonito. De esos 16, 18 niños, solamente dos niños no lograron. Sobrevivir. El resto sí. Pero cuando uno piensa y veo los videos recordar los momentos de aquellos dos, la sonrisa, el abrazo, el hermano con su hermano, la alegría de estar allí rodeado de muchas personas, Batman, Spider-Woman, los Pony, cantantes, esos tipos de cosas. Déjame La decirte gente. que Spider-Woman estaba muy saludable. De eso se acuerda Enrique. Dice No, por qué favor. memoria, tiene buena memoria, Mm. está Y mi hijo Daniel rejuveneciendo. también se acuerda. Eso es un síntoma de rejuvenecimiento, no te preocupes. Oye, la memoria siempre queda ahí y la satisfacción junto con eso. Y eso es lo que te motiva. El dolor humano, yo entiendo como tú dices que hay mucha gente que no pueden ver, pero por ejemplo, si tú no haces nada, es cero. Si no lo puedes hacer directamente, hazlo de otra forma. Manda un cheque, manda algo, invita a un familiar tuyo, un amigo, un empleado que lleve algo, Pero es que que yo creo, participe. oye, yo creo que verdaderamente cuando tú trabajas de voluntario, tú tienes una catarsis emocional. Porque la primera vez que tú vas ahí, a lo mejor tú piensas, voy a ayudar a un niño que es pobre, que a lo mejor que está medio manco, que está ciego, que... Pero cuando tú tienes una relación con ese niño, y ese niño, y tú ves el entusiasmo de ese niño, porque para esos niños salir de su casa y estar en el Miami Power Team es la maravilla. ¿No? Ese es su grupo, esa es su familia, esos son sus socios. Así mismo. No, no, Y no, cuando no. tú ves esos niños y la manera que la interrelación entre ellos y la interrelación que se crea con los voluntarios, yo creo que tú te vas sintiéndote mejor, te vas sintiéndote útil. Una realidad increíble y es un compromiso social, porque ayudar al necesitado, ¿qué menos tú puedes hacer que ayudar a un niño enfermo, a un niño que le falta de todo, lo que a ti te sobra, lo que a los tuyos les sobra? A veces inclusive hasta el cariño también, porque muchos de estos familiares están la madre o la abuela sola con el niño. Y por mucho que estén atentos a ellos, una mano amiga exterior, una cara diferente, una mano extendida, aparecerse en un momento y decirle algo, o un abrazo, o verlo parado ahí, ya es una motivación, es un regalo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a sentir el calor del público, Miguel, viven a escondidas, ¿sí? perdóname, te voy a hacer esta pregunta porque también están esos niños que han sido eh, entregados porque los padres no pueden o no quieren o no. Sí. Que tú puedes hablar un poquitico de eso. No tenemos mucho tiempo, pero me parece que eso sería un buen punto también para tocar. Sí, mira, hay muchos programas que el gobierno tiene
que aquí no se le llama orfanatorio. En otros países del mundo se le llama orfanatorio porque los entregan. Pero hay niños, mira, un caso, en esta Navidad vinieron 3 niños de 2 diferentes lugares. Vino uno que su padre murió en combate y su madre también. Wow. Y esos niños los tiene el gobierno en un lugar específico. No lo identifico, no lo pongo en la lista. Yo, mi esposa somos los únicos dos que sabemos quién es. Se le brinda toda la asistencia. Hay una persona que está sentada ahí que yo sé quién es. La saludo de lejos y ese es un niño que se le está ayudando porque sus padres murieron en el servicio de esta gran nación. Entonces me llena cuando vemos que aunque sea estamos ayudando al niño que se quedó sin sus padres que cumplieron con nuestro país. Ese es uno. Los otros, que muchos padres tuvieron accidentes, otros en droga, otros en otro tipo de problemas que han tenido, que han sufrido las cosas de la vida y el gobierno, pues los jueces dictan separación por proteger al niño. La madre Correcto. no puede, el padre no puede, o no tiene padre, nada más es la madre, y es una alcohólica, y para no hacerle daño al niño lo ponen en una institución para protegerlo, donde le cubren todos los elementos básicos, la alimentación, donde dormir, ropa, comida, hospital, y tiene futuro ahí, porque cuando termina hay una posibilidad de una beca. Pero la cosa humana, la cosa de cariño, no lo tiene. Vive en un mundo seco, un mundo frío, con una literita, con 3 o 4 niños más al lado, que se levantan como militares, siendo niños, a una colita para comer, a una colita para una clase que le dan, lo llevan a un lugar y los regresan otra vez solitos, otra vez ahí. Tienen protección, pero la cosa esta linda que nosotros le podemos dar, no la tienen. Entonces esos niños también vienen a nosotros. Entonces, eso es importante porque estamos ayudando a muchos tipos, de muchas facetas diferentes que el ser humano le sucede, cosas de la vida, y están ahí. Y muchas personas, el problema que pasa es que nos aislamos porque tenemos tantas preocupaciones, tantos gastos, que no atinamos a saber qué es lo que le pasa al vecino y no miramos al otro lo que necesita. Estamos en el mundo nuestro, no tenemos tiempo. Pero yo creo que hay que parar y escuchar si hay un problema, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es cosas que son simples, lo que tú no puedes hacer, pues díselo a alguien, mira, comparte el programa. Pues esto mismo que estamos hablando aquí, si la persona coge y lo comparte en todos los lugares, en todas las redes y se lo manda a los amigos, estoy seguro, como porque me ha pasado en 31 años, que alguien me ha dicho, tú sabes que alguien me mandó la información, me mandó un programa donde vio el teléfono suyo, donde conocí de usted, conocí su historia, porque se expuso. Entonces, hay muchas cosas, muchas personas. Mira, el último programa que hicimos juntos, una persona me dijo, oye, me logré contactar a Encinosa y vi que te entrevistó. Yo siempre fuiste seguidor de Encinosa y vi que te hicieron una entrevista de los niños y me encontró de nuevo y encontró a Encinosa. Entonces, todo lo que tú puedas compartir, esa persona que está allá afuera, hay un mercado, caballero, hay miles de personas que pueden ayudar. Hay miles de personas que pueden hacer impacto y tú mismo lo puedes hacer tú solito, como una hormiguita. Tú puedes dedicar un tiempo y expander. Es una onda expansiva. Lo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tu número está en pantalla, Enrique, se nos está acabando el tiempo. Te voy a dejar. Yo quiero enfatizar que además de San Miguel de Kendall, está Santa Jacqueline de Kendall, su Sí, esposa, sí, ¿no? sí, sí, sí. Qué Sin lindo. ella no podemos hacer nada. Que ella le ha aguantado toda su Y no locura es fácil. Esto por es un muchas trabajo décadas. duro. Un trabajo duro. Eso sí es verdad. Y siempre ella ha estado hoy atrás, la que organiza, la que hace las llamadas, la que organiza todo, es Jacqueline. Siempre, siempre. Y le agradezco mucho que ha podido seguir ahí a mi lado, igual que mis hijos, que de vez en cuando, pues entonces regresan de nuevo. Son muchas facetas de la vida que tengo que agradecer, de verdad que sí. Y le agradezco a ustedes también que se han tomado el tiempo para compartir esto, porque esto no todo el mundo lo apoya. Y eso es No, pero yo importante. siempre he dicho una cosa, y lo dije cuando tú estabas, tenía el programa de radio y tú ibas semanalmente. Para mí, una de las mejores cosas que yo he hecho en la radio es tenerte a ti. Gracias. Tenerte a ti porque yo creo que tú eres una voz de esperanza, eres un ejemplo de dedicación y la labor que tú has hecho es maravillosa. Gracias, gracias.
Enriquito, yo creo que eso es un buen momento para terminar el programa. No nos queda, creo que 30 segundos. Te dejo Para para San que Miguel de Kendall. así mismo es. Bueno, pues muchas gracias a todos y sinceramente mi abrazo a todas aquellas personas que hacen posible ese programa. Sinceramente, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Candela. Candela.